Vamos a pasar a la prédica en esta preciosa tarde y la hermana Laura nos va a predicar. Amén. Si quiere que canten los músicos o... Gracias, hermanos. Pueden tomar su lugar. Dios le bendiga, hermanos. Estamos contentos, ¿verdad? Y somos más que bendecidos porque hoy nos pudimos levantar, ¿verdad? Gracias al Señor que nos tiene con bien en su misericordia. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro para pasar a la palabra del Señor. Amén. Todos juntos, intercediendo, ¿verdad? Que sea nuestro Dios. Nuestra hermana Esperanza, por favor. Vamos a orar, hermanos, en el nombre poderoso de Jesús. Bendito Dios y buen Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te presentamos mi hermana Laura, Señor, que tú la uses así como lo has hecho siempre para honra y gloria de tu bendito nombre. Esa palabra que tú le has dado, Señor, que venga y se convierta en rema a cada uno de nosotros a conforme cualquiera que sea la necesidad. Si alguien necesita ser reconciliado contigo, si alguien necesita salvación, si alguien necesita ser restaurado, Señor, que tu palabra venga y nos confronte en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Yo te lo pido y nos cubremos con tu sangre preciosa y síguela usando a mi hermana para honra y gloria de tu bendito nombre, en el nombre de Jesús. Y reprendemos todo lo que venga a estorbar, todo cualquier pensamiento contrario a tu palabra, lo llevamos cautivo a la mente de Cristo en esta hora y en estos momentos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 11. Vamos a estar leyendo el versículo 11 al 13. Amén. ¿Todos lo tienen, hermano? Lucas capítulo 11, versículo 11 al 13, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La palabra del Señor dice de esta manera: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le piden huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén. Puede sentarse, hermanos. Vamos, ¿verdad? Pues felicitamos, ¿verdad? A todos los padres, ¿verdad? Que están en esta hora, en este lugar, ¿verdad? Así como nosotros, ¿verdad? Como el Día de las Madres, ¿verdad? Nos sentimos muy privilegiadas de que Dios puso sus ojos en nosotros de poder dar un fruto, ¿verdad? Yo creo que como padre también es más que importante reconocerlos a ellos, ¿verdad? Porque ellos son la cabeza del hogar. Amén. Lo que nuestra hermana Esperanza, ¿verdad? Compartía, ¿verdad? Lo hemos podido conocer a través de la palabra del Señor. Amén. No porque nos los hayan contado, ni porque nos hayan dicho, ¿verdad? Eso de que el hombre machista, eso ya quedó atrás, hermanos. Amén. El padre de familia es un sacerdote que Dios eligió, ¿verdad? Para el hogar. Es una pieza muy importante, hermanos, el padre de familia en el hogar. Amén. Lucas, ¿verdad? Nos habla de un padre incondicional, ¿verdad? Un padre que lo que nosotros le pidamos, ¿verdad? Sabemos que Él no se niega a dárnoslos. Espiritualmente, ¿verdad? Conocemos a ese Padre, ¿verdad? Que nos llena de sus muchas bendiciones a nuestra vida. Y también es un Padre, ¿verdad? Que terrenalmente nos bendice con grandes cosas. Cuando menos lo pensamos, lo imaginamos, hemos podido ver su fidelidad y su misericordia en nosotros. Amén. ¿Verdad? Dice que a través de la palabra nosotros podemos conocer ahora el mensaje que tiene. Amén. Que tiene esta palabra, ¿verdad? Acerca del Señor Jesucristo para la iglesia.
para el hogar, para el matrimonio. A través de la palabra del Señor, ahora nosotros tenemos ese conocimiento, ¿verdad? Ahora podemos saber y entender. Amén. Cuán importante, ¿verdad? Es un padre de familia en el hogar. No va a haber, hermanos, nadie en verdad que sustituya ese papel, ¿verdad? Aunque muchas veces podemos escuchar y dicen, pues las madres que son solteras dicen, pues yo soy padre y madre a la vez, ¿verdad? No se puede, jamás se va a poder, ¿verdad? Sustituir ese papel tan importante en la vida de los hijos, en el hogar. Jamás, hermanos, porque yo creo a la palabra del Señor. Yo creo a la institución de la palabra del Señor. Yo creo en los preceptos del Señor. Yo creo en los estatutos del Señor, que Él es poderoso, hermanos, y cuando Él habla la palabra, porque esa palabra es viva y es eficaz. Esa palabra es verdadera. Amén. Podemos nosotros, ¿verdad? A través de la palabra conocer a grandes padres ejemplares, ¿verdad? Vemos ahí desde un principio a Abraham. Conocemos, ¿verdad?, la historia de Abraham, quién fue Abraham, pero atrás de eso hubo una mujer idónea que aunque muchas veces, ¿verdad?, fallaba con sus malas ideas, ¿verdad?, por sus malos actos, por sus arranques, ¿verdad?, pero Dios siempre estaba trabajando ahí con Sara. Y como le habla, con todo respeto, ¿verdad?, se refería a Abraham, le decía mi Señor. Tenemos una gran enseñanza desde el principio. Amén. Vemos, ¿verdad?, todas las descendencias, las generaciones, ¿verdad?, que vienen, ¿verdad?, a través de la historia. Conocemos, ¿verdad?, quién fue Moisés, quién fue Isaac, quién fue Jacob, ¿verdad? Hemos visto, ¿verdad?, grandes personajes de la Biblia que están escritos en la palabra del Señor. Y son un ejemplo, hermanos, hoy en día para los matrimonios. Hoy es un ejemplo, ¿verdad? Es algo que motiva y que tiene que motivar a cada varón de Dios. A cada padre de familia tiene que motivar la palabra del Señor. Tú como padre, ¿verdad?, juegas una pieza, eres una pieza muy importante. Que tristemente, ¿verdad?, las generaciones van cambiando. El hombre tristemente va perdiendo su autoridad. Tristemente la mujer quiere sobresalir más que el esposo. Y no tiene que hacer así, hermanos. Hablando bíblicamente, como conocemos la palabra del Señor, el hombre, el varón de la casa, el padre de familia, es algo importante en el hogar. Amén. Es algo importante que nosotras, ¿verdad?, como esposas, tenemos que al conocer la palabra, ahora nosotros produce, ¿verdad? Hay una revelación por medio de la palabra que nos viene y nos transforma, y que ahora nosotras, ¿verdad?, como esposas, ayuda idóneas, va a haber una gran diferencia dentro de nuestro hogar. Amén. Y si este día, ¿verdad?, y cayó hoy en este día, ¿verdad?, que se festeja, ¿verdad?, el Día de los Padres, ¿verdad?, es un gran privilegio reconocer, hermanos. Es un privilegio tan grande, ¿verdad? Ahorita, ¿verdad? No sé cuántos padres de familia hay aquí, pero déjame decirte que con un propósito Dios te escogió a ti. Con un propósito Dios te levantó a ti. Y para recordarte que tú eres una pieza importante en tu familia. Tú eres un sacerdote, aquel que está enseñando, aquel que sus hijos están mirando. Vamos a leer Efesios 5, 22 y 24. Te alabamos, Cristo, te bendecimos, Señor. Efesios 5, 22 y 24. Amén.
Amén. Dice la palabra del Señor. Efesios 5, 22 al 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Esto lo dice la palabra del Señor, hermanos. Las casadas estén sujetos a sus maridos. Amén. Esta es una palabra, ¿verdad?, que dejó establecido, ¿verdad?, por el apóstol Pablo, ¿verdad?, el Señor dándole la sabiduría, ¿verdad?, por el cual nosotros, Dios, ¿verdad?, sabía que nosotros íbamos a necesitar esta palabra. Dios, ¿verdad?, sabe que nosotros, ¿verdad?, como casadas, como esposas, ¿verdad?, también somos una clave importante dentro del matrimonio, ¿verdad?, para que el marido dice en el Proverbios 31 cómo halaga a la mujer virtuosa, pero en ella dice que su marido, ¿verdad?, es conocido en todas las ciudades. ¿Pero por qué es conocido su marido? Porque hay una mujer sabia dentro del hogar. Y si hoy, ¿verdad?, Dios tomó este tiempo, ¿verdad?, para que es un privilegio, ¿verdad?, que se reconozca, ¿verdad?, a los padres de familia. Pero no solamente este día específico nada más. Porque hoy tal vez podemos llenarlos de regalos, podemos hacerles la comida, podemos plancharles la ropa, ¿verdad? Podemos tratarlos como nosotros queramos, hasta hacerles una fiesta si queremos. Pero no nada más es hoy. No es hoy nada más. Tú y yo como mujer, ¿verdad?, como esposas, tenemos que reconocer siempre el lugar de nuestro marido. Nosotros, es cierto, ¿verdad?, que la palabra del Señor nos enseña y dice que Él usó muchas mujeres, hermanos. A muchas mujeres usó. Otras con sabiduría y otras mujeres fatuas, otras mujeres necias, que está aquí plasmada en la palabra del Señor. Conocemos, dice que muchas mujeres le seguían y le servían a Jesús en el tiempo de Jesús. Pero eso no nos lleva a que nosotros queramos ser más que nuestro esposo. Nuestro esposo tiene una posición muy importante dentro de nuestra casa. Pero tenemos que reconocernos nosotras, pero también nosotras llevarla a cabo. Porque una cosa, podemos saber la palabra del Señor y conocerla. Es como en este momento, si yo me paro aquí a decirte lo que dice la palabra del Señor, pero si yo en mi casa, yo soy diferente, yo soy indiferente a mi esposo, y yo quiero tomar el lugar de mi esposo, ahí estoy mal yo, hermanos, porque yo no me estoy sujetando a la palabra del Señor. Dios tiene todo en orden. Cuando la hermana decía que somos un vaso frágil, ¿verdad?, que eso nos gusta, y que halaguen a la mujer virtuosa. Pero no nos gusta, ¿verdad?, escuchar muchas veces, ¿verdad?, que nosotras como mujeres tenemos que estar sujetas a nuestro esposo. Estamos en un tiempo, hermanos, en un tiempo cruel, donde hoy, por falta nosotros de sabiduría como mujeres, dejamos que nuestros hijos le falten el respeto al padre de familia. Tristemente, hermanos, en lugar que los hijos vengan al padre, los hijos vienen a la madre. Hoy este día que nuestro corazón, nuestra mente, se ligue a la mente y al corazón de Cristo. Que hoy este día, hermanos, cada matrimonio es cierto que es diferente en cada hogar. Y yo lo he entendido. Pero ahí en ese matrimonio donde reinas tú con tu esposo y tus hijos, que verdaderamente haya luz, que verdaderamente haya un cambio. Porque esta es la palabra viva del Señor. Yo no me puedo agarrar nada más una parte de la Biblia,
que me digo que me edifica a mí, pero otra le doy vuelta a la palabra de Dios porque esa no me gusta. Dios quiere levantar esos sacerdotes con autoridad, hermanos, con amor, con disciplina. De esos Dios quiere levantar, que se levanten al servicio del Señor. Esos padres que Dios eligió, que tú fueras ese padre de cabeza dentro de tu hogar. Dios quiere que tú te levantes, porque tus generaciones que vienen te están mirando a ti. Mi generación me está mirando también a mí como madre. Que sea el Señor trabajando en nuestro corazón, hermanos, y que verdaderamente lo que hablamos con la palabra del Señor, verdaderamente la vivamos dentro de nuestro hogar. Verdaderamente, ¿verdad? Como hoy reconocemos y decimos, pues, feliz día del Padre, pero que quede marcado ese Padre dentro del hogar. Que ese Padre marque a sus hijos, pero para bien y no para mal. ¿Y cómo vamos, verdad? Cada padre, ¿cómo va a poder marcar para bien a sus hijos? Cuando obedece la palabra del Señor, cuando se sujeta a la palabra del Señor. Hay mucho trabajo. A veces tristemente nos acomodamos, hermanos, y somos conocedores de la palabra del Señor. Y queremos todos los ministerios de la iglesia. Pero estamos faltando en algo muy importante, que es la familia. Tristemente, hermanos. Vemos, ¿verdad? Y tenemos ejemplo, hermanos, de donde le abramos la palabra del Señor hasta donde termina. Hay ejemplo de la palabra del Señor. Si aquí el Señor, ¿verdad? En Lucas le decía, ¿verdad? Si alguno, como que un padre de familia que le pide a su hijo pan, ¿cómo le va a dar una serpiente? No puede. ¿Cuánto más Dios no va a hacer, hermano, con usted, varón? Que Dios te ha escogido a ti como cabeza del hogar. Que eres privilegiado, Dios te escogió a ti como padre de familia. ¿Qué no va a hacer Dios con lo que tú le pidas? Dios va a hacer muchas cosas. Pero también nosotras como esposos hay que hacer esa ayuda idónea. Que seamos esa ayuda idónea que ora y que intercede por su marido para que se levante, para que le sirva al Señor, que también tome una actitud de siervo del Señor. Que sea el Señor, hermanos, que sea el Señor trabajando en nosotros, porque Él nos da la palabra, pero ahora ya depende de nosotros. Nuestros hijos hoy, ¿verdad? Sin que nadie le diga, ellos ya saben y dicen, hoy es día del Padre. Pero así como saben, también saben respetar a su Padre, también saben obedecer a su Padre, también aman a su Padre con todo su corazón, porque en el libro de Proverbios tenemos mucha enseñanza para nosotros. Hay mucha enseñanza. Vamos a abrir en Lucas 15. Lucas 15, versículo 11. Es una parábola muy conocida, ¿verdad? Que todos nos lo sabemos, hasta los niños se lo saben. Dice que también dijo un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle.
y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tiene abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Vemos a través de esta parábola, ¿verdad? Dice que un hijo vino a su padre. Y su padre, ¿verdad? Yo me podía imaginar, ¿verdad?, que era rico este padre, al pedirle a su hijo que le diera los bienes, ¿verdad?, que le pertenecían, ¿verdad? Pues porque era rico este hombre. Pero vemos a través de esta enseñanza que el padre no se lo negó a su hijo, pero tampoco lo dejó en su casa. No se malgastó el dinero estando ahí en su casa. Dice que se fue lejos. Esta es una gran enseñanza para nosotros como padres. Nuestro hogar es apartado para el Señor. Nuestra casa es santificada para el Señor. Y tenemos que ver lo que tenemos dentro de nuestra casa. Tenemos que examinar lo que hay dentro de nuestra casa. Porque a veces, hermanos, cometemos el gran error nosotros de permitir tantas cosas en nuestro hogar, y cuando a eso Dios no le agrada, por falta de sabiduría. Y el amor que nosotros conocemos de nuestro Padre, cuando vino la mujer adúltera, le dijo: tus pecados te son perdonados. ¿Quién te juzga? Ninguno. Pero hubo una palabra ahí muy importante que le dijo: vete, pero no peques más. Falta autoridad dentro de los hogares, hermano. Si el mundo se está perdiendo, se está llenando de basura, ese es el mundo. ¿Por qué permitir que dentro de los matrimonios cristianos, que decimos conocedores de la palabra de Dios, todavía seguimos permitiendo cosas? Tenemos que pedirle al Señor discernimiento, hermanos. Tenemos que ser conocedores y hacedores de la palabra. Este hijo pródigo vino y le pidió todo lo que le pertenecía a su padre. Y su padre no le dijo: no te lo voy a dar. Él le dijo: ok, te corresponde. Dice que él tomó todo lo que le pertenecía y se fue. Allá donde se fue, allá donde tuvo que aprender. Allá donde se fue, allá tuvo que pensar, allá tuvo que analizar, cuando se vio la necesidad, que para dónde más iba. Así es hoy en día, hermanos. Nuestros hogares no le vamos a buscar por otro lado. Nosotros sabemos dónde está la solución. Nosotros sabemos dónde está la salida. Muchas veces nos estamos saliendo del camino correcto. Como padres no estamos nosotros tomando esa responsabilidad que tenemos. Y queremos hacer lo que mejor le plazca o a nuestros pensamientos. Y he entendido que estos pensamientos son tremendos si no son los pensamientos de Dios. Humanamente, hermanas, tenemos que distinguir lo que son pensamientos de Dios y cuando no son pensamientos. Porque esa es la palabra del Señor. Vemos, ¿verdad? A través de esta historia conocemos y vemos que este hijo reflexionó allá donde lo perdió todo. Por eso todo obra para bien y todo es con propósito del Señor. No dentro de tu hogar, pero de que Dios va a trabajar allá donde se fue. Allá va a trabajar nuestra oración. Siempre, ¿verdad?, que nosotros oremos y decirle: Señor, pues yo no puedo llegar allá donde está, pero tu espíritu sí puede llegar. Tu espíritu sí lo puede convictar, porque conocemos a ese Dios transformador, a ese Dios perdonador, que va y cambia los corazones donde nosotros como humanos no podemos nosotros llegar jamás. Ni nosotros podemos conocer tampoco las intenciones de ese corazón.
pero sí debemos nosotros tomar una posesión que nos corresponde a nosotros como padres de familia. La palabra del Señor nos enseña y conocemos, ¿verdad?, la historia de David con Absalón, las consecuencias que hubo. Muchas veces no sabemos esas historias, hermanos, y muchas veces está aconteciendo lo mismo dentro de nuestros hogares y no actuamos, nosotros no ponemos ese tropiezo, porque no les vamos a hacer un daño, sino les vamos a hacer un bien. Porque a veces nos dejamos llevar más por nuestro instinto de mamá. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué manda Dios? Tenemos que nosotros, todo es con amor y disciplina, nos los enseña también la palabra del Señor. Eso no lo tenemos que pasar por alto. Dice que con disciplina y amor tenemos que corregir. Dice que no los llevemos a nuestros hijos a cometer el error de que nosotros mismos los airemos. Tenemos mucha enseñanza de la palabra del Señor, pero ahora depende de nosotros, hermanos. Y tú, hombre del hogar, ¿verdad? Dios te escogió a ti para que tú seas ese sacerdote que se levanta al servicio primeramente del Señor, al servicio de su casa. Dice que Él trae el sustento a su casa. Es un punto, ¿verdad?, muy importante que traía nuestra hermana Esperanza. Hay acepciones, hermanos. Hay muchas acepciones, a veces por enfermedad, que no puede proveer, ¿verdad?, por enfermedad, y la mujer se tiene que levantar. Pero he entendido, conforme a la palabra del Señor, que a veces nos afanamos más por las cosas de este mundo y estamos descuidando lo más importante, que es nuestra familia, que son nuestros hijos. De eso sí, tenlo por seguro. Y yo tengo por segura que yo voy a dar cuentas un día. Dios no me va a preguntar y me va a decir, pues te tuviste que ir a trabajar para darle de comer a tus hijos. Cuando Dios va a decir, tu marido podía proveer tu comida. Tu marido podía proveer tu calzado. Tu marido podía proveerte todo lo necesario. Hay una gran enseñanza en la palabra del Señor. Pero a veces como nos duele, que dice que es como martillo, que se clava ahí y no nos gusta. Pero al final, si tú y yo la retenemos y la llevamos por obra, sabe a miel, hermanos. Y te sientes bien con Dios y contigo misma. Y dices, vale la pena cuidar a esos tesoros que Dios nos los dio. Y como hijos tenemos que valorar a nuestros padres. Como decía mi hermana Vero, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas con Cristo. El cristiano es regenerado, el cristiano es transformado. Ahora tenemos la mente de Cristo. Ahora tenemos un nuevo conocimiento con la palabra del Señor. Ahora podemos enseñar diferente a nuestros hijos. Esa es la palabra del Señor, esa es la palabra que yo conozco. Que tal vez en mi tiempo mi padre tal vez era más duro en cuanto a la disciplina, pero era mi padre y ya no está aquí, pero yo me siento en paz conmigo misma. Porque hubo respeto para con él, hubo obediencia para con él. Cuando él me tenía que hablar, me hablaba una vez. Y decía, si tú corres en tu casa, de todas maneras vas a llegar porque es tu casa. ¿Dónde te vas a ir? Y hoy no queremos sacar la varita porque hoy tristemente, ¿verdad?, los niños les tienden a decir, pues le voy a llamar a la policía. Pero le tienen más, ¿verdad?, más obediencia a la policía que obediencia a su padre. Tenemos que enseñar bien a nuestros hijos. Tristemente vemos aquí a Rebeca, cómo fue de estorbo, cómo impulsó a su hijo. Que nosotros no tomemos esa posición de decirle, no, tú a mi hijo no le pegas, no, tú a mi hijo no lo corriges. Así piensa el mundo, hermanos. Dice, ese yo lo tuve, ¿cómo tú le vas a corregir? ¿Cómo tú lo vas a disciplinar? Por eso las iglesias, los matrimonios se están destruyendo. Por eso los hijos toman decisiones desde chiquitos.
por causa de falta de autoridad, de conocimiento a la palabra. Y cuando sabemos que la palabra es nuestro manual de cómo nosotros vamos a adquirir sabiduría, adquiere inteligencia, dice su palabra. Pero hoy, este día, con esta palabra que el Señor, ¿verdad? Yo meditaba, yo decía, el padre es tan importante en el hogar, como la mujer es tan importante también en el hogar, como los hijos son tan importantes en el hogar. Dios nos compara, Él es la cabeza, dice que su iglesia es el cuerpo, para formar un pueblo santo. Ahora, ¿cómo ve el Señor los matrimonios? Cuando Él se refiere y dice esposas que están casadas deben estar sujetas a sus maridos. Pero a veces somos tremenditas, no nos gusta que nos toque ese punto. Ese sí no nos gusta. Porque nosotras, ¿verdad? Cuando decimos que somos ayudas idóneas, cuando nos dice la palabra que en su mano nos tiene esculpida, ese nos motiva en nosotros. Pero cuando nos dice, mujeres, sujétate a tu marido, él es el padre de familia, él es un sacerdote en el hogar. No nos queremos sujetar, conocemos la palabra pero no lo queremos hacer. Y no es que haya perfección, no lo va a haber, pero sí Dios nos insta, nos dice, busca la perfección, dice. No le podemos nosotros ponernos acá cómodos y acá no, o incómodos aquí, esto sí. No, hermano, esta es la palabra del Señor que nos exhorta a nosotros y nos dice, Proverbios 6:20 dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. Y antes de que nosotros fuéramos padres, nosotros fuimos hijos también. Y ejemplo tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Él fue hijo único de su padre, dice su palabra. Y se sujetó, obedeció hasta lo último, hermano, lo que su padre le dijo. Y se metió ahí su madre María y su padre José. Terrenalmente no se metieron. Porque cuando hay una revelación de la palabra del Señor, hay un entendimiento conforme a la palabra del Señor, eso se hace vivo en nosotros. Al hijo tú lo aconsejas, pero tú le enseñas también que se le debe obediencia a la palabra del Señor. Y esa obediencia va a producir en él esa obediencia que nosotros como madre nos gusta que suceda eso en la familia, en el hogar. Pero yo soy un espejo para mis hijas. Tú eres un espejo para tus hijas. Por eso hoy, ¿verdad? Que ser reconocido a los padres. Levántate. Recuerda la posición que Dios te dio a ti. Solo recuerda eso. Y como estás dentro del Evangelio de Cristo, un día tú vas a dar cuentas por tu familia, por tus hijos. Y con Cristo sí se puede. Con Cristo sí hay un cambio. Si tú has experimentado y tú en tu testimonio, ¿verdad? A lo que tú viviste, tal vez hubo borracheras, tal vez andabas en la droga, tal vez te gustaban las mujeres, hubo de todo en tu vida. Pero ahora viniste y probaste a Jesucristo y tú has experimentado un cambio en Él. ¿Qué más Dios no puede hacer para contigo, varón de Dios? Puede hacer muchas cosas. Muchas cosas. Y nosotras como mujeres, como amas de casa, tenemos un gran trabajo también. Que seamos esa mujer sabia que edifica su casa. Esas mujeres sabias que no le contradicen al esposo, que no se meten para corregir a sus hijos cuando tienen que corregir. A veces decimos nuestro carácter, pero ese carácter ya Dios lo regeneró, hermanos. Ahora Dios quiere hacer cosas nuevas en nosotros. Antes pensábamos así, antes actuábamos así, pero con Cristo ahora actuamos diferentes.
Yo creo que tú y yo hemos experimentado el amor incondicional de nuestro Padre Celestial. Y ese amor que ahora nosotros conocemos produce muchas cosas buenas que humanamente nosotros no podíamos producir, hermanos. Pero como ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo y ese amor que vino con Él, ahora hay muchas cosas que nosotros podemos producir buenas y nuevas. Si antes no le cocinabas a tu marido, tú le vas a cocinar. Si antes tú no le planchabas a tu marido, tú le vas a planchar. Si antes tú no le tratabas bien a tu marido, tú lo vas a tratar bien. Porque tú y yo conocemos el amor de Cristo. Ese amor de Cristo ahora se refleja en nosotros. ¿Y dónde se empieza? ¿Aquí lo vamos a poner en práctica? Yo creo que no nada más aquí. Es desde nuestra casa, hermanos. Es desde nuestro hogar. Es donde nosotros tenemos que poner por obra la palabra del Señor. Igual los hijos también. ¿Dónde lo van a poner por obra? En su casa. Lo que les están enseñando, lo que están poniendo por obra es ahí. Si respeta a su padre, si obedece a su padre. Cuando un padre te da un consejo, escúchalo. Porque un padre siempre quiere el bien. Siempre quiere el bien para nosotros. Siempre va a querer el bien para nosotros. Un padre. Y tal vez puede decir, pues si mi papá o mi mamá no vienen a la iglesia, escucha el consejo de tu padre. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Están en los 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Queremos ver días buenos, queremos conocer, ¿verdad? Cada día sus nuevas misericordias. Obedezcamos al Señor, obedezcamos, ¿verdad? Dios tiene todo un orden, hermanos. En los estudios se nos han dado, ¿verdad?, que nosotros como iglesia, pueblo de Dios, tenemos que sujetarnos a las leyes que están regidas aquí, que rigen aquí en este mundo. ¿Cuánto más nosotros no nos vamos a sujetar a Cristo? ¿Y cómo no nos vamos a sujetar a los que están al mando de nuestro hogar? Como tú, hijo, ¿verdad? Puedo decir, yo amo a mi padre, pero el amar, hermano, lleva, ¿verdad?, a que tú vas a optar por hacer lo bueno, para honrar a tu padre, obedecerlo a tu padre. Haz el bien, dice el Señor. Haz el bien. Y tú sabes lo que es bien. Porque si tú estás creciendo en un hogar cristiano, hay una enseñanza en el hogar. Y te están enseñando lo que es bueno y lo que es malo. Por eso, ¿verdad? El Señor le dice aquí en Proverbios 15:20, el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. ¿Por qué menosprecia a su madre? Porque la madre, ¿verdad? El padre se va a trabajar y la madre se queda en el hogar. Y como actúen a tus hijos, ¿verdad?, tú eres el reflejo de lo que tú le estás enseñando a tus hijos. Qué bonito es que llegue un padre de familia y que tus hijos corran con sus brazos abiertos a su padre. Y no nada más eso, hermanos, sino que corran y que cuando un padre le llama la atención, cuando un padre le dice, obedece aquí, haz esto. Qué bonito es cuando el hijo lo hace. Qué bonito, hermanos. Y eso quiere Dios para su pueblo. Eso quiere Dios para los matrimonios. Estamos escaseando de muchas cosas. Pero eso ya depende de nosotros como pueblo de Dios. Dice que el Proverbios 13:17 dice, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre. No nada más hoy cómatelo a besos, ¿verdad? Como se dice. No nada más hoy le des un abrazo. No nada más hoy le compres algo a tu padre. Cuando están en tus posibilidades, si joven tú ya trabajas, acuérdate de tu padre y de tu madre. Nunca te olvides de ellos, apóyalos, porque estamos en un país donde le pedimos al Señor, guárdanos de esta cultura. Yo quiero la cultura tuya, la cultura de tu reino, esa cultura que enseña, que cambia, que transforma y que edifica los hogares. Yo no quiero esta cultura, yo quiero la cultura tuya, la enseñanza tuya. Dice en el libro de Jeremías, Dios exhortaba al pueblo de Israel. Por costumbres, dice, por culturas de hombres se iba al pueblo.
Y a veces nos dormimos nosotros porque pensamos que esa es la cultura para ellos. Cuando tenemos que agarrar la palabra del Señor, tenemos que agarrar la enseñanza del Señor. Las culturas de aquí no te van a cambiar. Tiene que ser la palabra del Señor que nos cambie. Yo hablaba con un joven y yo le decía: lo que tu padre está haciendo hoy por ti, que se tiene que ir horas a trabajar para traer el sustento a tu casa, tú solamente échale ganas y nunca te apartes de la palabra del Señor, porque es peor si te apartas del Señor. El mundo así los tiene Satanás, pero tú ya eres conocedor de la palabra, y si tú te vas al mundo, viene la consecuencia peor para tu vida, porque tú ya sabes lo que es bueno y lo que es malo. Y yo le decía: valora a tu padre y a tu madre, y cuando Dios te dé el privilegio de ganar, acuérdate de ellos, apóyalos, no los dejes solos. Y no es que como padres, yo creo que nunca escuchamos que nos dijeran nuestros padres: dame porque ya trabajas. No, pero eso lo hemos aprendido con la palabra del Señor. Eso es lo que tú y yo estamos formando en ellos, lo que tú vas a formar en ellos, en tus hijos. Como padre de familia, formemos bien a nuestros hijos, bien con la palabra del Señor. Porque este país, tristemente, y me ha tocado escuchar que dice: yo trabajo, ahora yo puedo comprarme lo que yo quiero, pero mientras en la casa se paga renta, se come también, y ahí sí no pueden apoyar, porque no les estamos enseñando bien. Un día ellos van a tener responsabilidad, y si tú no les enseñaste desde aquí, imaginemos nosotros lo que estamos formando. Un día, ¿verdad? Y no es para vanagloriarme, un día en el cumpleaños de mi hija, le regalaron un dinero, y lo primero que escuché de su boca dijo: mami, esto es para la renta. Y dije: yo nunca le he dicho a mi hija, ni le he dicho las necesidades que a veces hay en el hogar, pero cuando Dios está trabajando en los corazones de los hijos, queremos hijos bien formados. Párate firme, padre de familia, levántate como autoridad. Levántate con autoridad, y nosotros como mujeres verdaderamente sabias, no seamos tropiezo para nuestros maridos, no seamos ese estorbo para nuestros maridos. Gocémonos, animémonos unos con otros. Esa es la ayuda idónea que anima a su marido que se levante al servicio de Cristo. Que no nada más seamos nosotras, hermanos, hay mucho por hacer con nuestros hijos también. Pero como padre de familia, tú tienes un amor incondicional para tus hijos, porque te aseguro que te desvives trabajando para darles lo mejor para ellos. Y si no lo estás haciendo, hoy es este día que tú cambies, porque si tú estás aquí y tú conoces la palabra del Señor y no te estás haciendo cargo de tus hijos, es hora que lo hagas, porque con la palabra se enseña, pero con la palabra y con nuestro testimonio se predica. Si no lo estás haciendo, hazlo. Si tú no le hablas a tu padre, que porque antes te falló, déjame decirte que tenemos que arreglarnos con Dios para estar bien con Dios. A Dios no le gusta, hermano, todas las contiendas, no le gusta al Señor. Dios quiere, ¿verdad?, que nuestro corazón esté limpio, que levantemos manos limpias. Y cuando eso sucede, que tú digas: yo estoy bien en mi matrimonio, Señor, estoy haciendo bien las cosas en mi hogar. Y si no, Señor, no lo estoy haciendo, ayúdame, ayúdame, para que de verdad se oigan las calles y digan: ¿es tu esposo este? O que tu esposo vaya a la calle y diga: ¿ella es tu esposa? Hay mucho, hermanos, que dar testimonio. Y no que digan: pues si los dos van a la iglesia y pues si son peor que nosotros. Tenemos que cuidar nuestro testimonio. Tenemos que cuidar nuestro testimonio. Si Dios, que es nuestro Padre Celestial, el viernes que venía, ¿verdad?, el Señor siempre es tan bueno con nosotros, ¿verdad? Se acercaron dos hermanas y me dieron un abrazo. Y yo estaba sintiendo el abrazo de mi Padre.
celestial, el que nunca me deja ni me ha dejado. Y cuando vinieron ellas, el Señor me enseñaba que así nos tiene a nosotros. Que es cierto que en este mundo, no para toda la vida vas a tener a tu padre. No para toda la vida vas a tener a tu padre. Va a llegar un día en que se van a ir. Sí, hermano, sí, joven, no lo vas a tener todo el tiempo. Tú y yo tenemos que recapacitar cada día. Cada día tenemos que recapacitar. De decirle, Señor, ayúdame. No siempre vamos a tener a nuestros padres conmigo. Y un día vamos a partir también. Si te vas a casar, los vas a tener que dejar también. Y te va a doler también, porque va a ser un cambio diferente. Pero que tengas esa paz y que digas, lo que yo pude hacerlo, Señor, lo que tú me enseñaste, yo lo hice. Y no que venga a tu mente los remordimientos. Hoy, este día, es tiempo de cambiar. Es tiempo, hombre del hogar, padre de familia, que retome la posición, la que Dios te dio a ti, porque Dios te lo dio a ti. Tú eres la cabeza del hogar, tú. No soy yo, no es la mujer. Ese está mal dicho, que el hombre es la cabeza, pero la mujer es la que. Eso está mal dicho. No, hermanos. El hombre es la cabeza del hogar. Por tanto, yo como mujer, como ayuda idónea, me debo respeto a mi esposo. Me debo sujeción a mi esposo. Y es cuando tú y yo, si tú y yo buscamos la presencia de Dios, para estar bien con Dios, Él te va a enseñar cuando las decisiones se tienen que tomar correctamente. No faltemos el respeto a nuestros maridos, ni tampoco maridos falten el respeto a sus esposas, ni nosotros a nuestros hijos. Siempre miremos cómo les hablamos también. Somos un cuerpo, hermanos, todos los de la casa. Todos lo formamos ahí, los que vivimos. Entonces, ¿por qué no amarnos, hermanos? ¿Por qué no sujetarnos si conocemos a Dios? ¿Por qué no obedecer, hermanos? ¿Por qué no pedirle al Señor que nos ayude? Que eso es lo más importante, porque a veces nada más me puedo estar llenando y llenando de Dios, pero no produce un cambio en mí, porque me estoy volviendo más conocedora de la palabra, pero no hay una transformación dentro de mí. Entonces necesitamos a Dios, necesitamos a nuestro Padre, ese Padre incondicional que se da todo por nosotros. Así es el padre de familia, se da el todo por sus hijos. ¿Cuántas veces, verdad, se levanta un cansado y se tiene que volver a ir a trabajar? Y como yo, verdad, de concha me voy a quedar en la cama nada más ahí diciéndole, pues no me alcanzó el tiempo. Imagínense, la casa se edifica con sabiduría, con entendimiento, con inteligencia. Necesitamos mucho conocer, escudriñar bien a fondo la palabra del Señor y llevarla por obra. Y se empieza desde la casa, hermanos. Por eso, Padre, levántate. Levántate, eres un pueblo escogido. Eres un sacerdote dentro del hogar. Tú eres una nación santa, escogido por Dios. Levantémonos, mujeres también. Hijos, valoren a los padres. Obedezcan a sus padres. Ese es mi consejo y nos aconseja. Oye el consejo de tu padre. Léete todos los proverbios. Los proverbios traen 31 proverbios. Léate uno cada día y vamos a ver si no hay un cambio en nuestra vida. Va a haber un cambio. Aquí en los proverbios hay para todo, hermano. Hay para todo en los proverbios. Pero eso ya depende de nosotros. La palabra es dada, hermanos. ¿Verdad? Como nos hablaba el viernes, que tenemos que dar fruto. Pero no nada más fruto para que me miren aquí al servicio del Señor. No. No nos ceguemos, hermanos. Es desde nuestra casa. Primero mi comunión con Dios, luego mi familia y luego está la iglesia. Así es, Dios lo tiene en orden, hermanos. Amén. Con esto le dejo y que el Señor les continúe bendiciendo. Gloria a Cristo. Dios bendiga a la hermana Laura, amén, y que la siga usando para honra y gloria de su nombre.